Y estamos. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse a este coloquio de actualidad que hay dentro del ciclo. Quizás creo que ahora sí va a ser la última, aunque creo que es la tercera sesión que digo que es la última. Sesión previa a nuestro encuentro jubilar, las consagradas del Regnum Christi, que estamos destinadas en Europa. Nos encontraremos, Dios mediante, en Roma para celebrar el jubileo, pero evidentemente a nombre de todos los demás. Y siempre hacemos estos coloquios abiertos, como debe de ser, ¿no? Entonces se convocan desde la vida consagrada en el Regnum Christi, pero cada año y bueno, cada sesión hemos visto grandemente enriquecidas con la participación de otros muchos amigos, tanto como ponentes y como asistentes. En esta ocasión tengo la inmensa alegría de presentarles a un nuevo amigo, gran contacto, que es el padre Alejandro Bertolini, que le llamo Alejandro. De él podría decir muchas cosas. Fue difícil hacer su currículum porque es como yo creo que nos pasaría a todos, pero a algunas personas en especial, que cualquier manera de presentarla acorta y empobrece, pero bueno, como la dilexité también va de la pobreza, que puedo decir muchas cosas, pero en síntesis sería que es un sacerdote diocesano argentino, investigador, teólogo y agente de pastoral social. Es un claro ejemplo, lo que les decía, de lo rico que es unir la pastoral social con la teología y la investigación. Es párroco en la diócesis de San Isidro, que pertenece a la Gran Buenos Aires, y tiene unas características en su diócesis que creo que se identifican mucho con el trabajo de varios de los que están conectados y que irán recuperando esta grabación más adelante, porque San Isidro es especialmente contrastante, ¿no? Hay por un lado un gran desarrollo social y económico y por otro lado una pobreza notoria y escandalizante, ¿no? En la parroquia en la que él es párroco hay un centro para la ayuda de la infancia y yo creo, bueno, además es coordinador de un grupo de odontología trinitaria, profesor en la Facultad de Teología y a mí la verdad las conversaciones que he podido tener con él presencial o vía WhatsApp me ha enriquecido mucho la capacidad de abordar los temas, sí con conocimiento teológico actual, pero también con una experiencia de campo que no se suple con nada, ¿no? Entonces, cuando veíamos esta preciosa exhortación apostólica que nos regala el Papa, me parecía especialmente importante empezar desde aquí la conversación, ¿no? Creo que la exhortación tiene muchísimos tesoros guardados y que es fácil pasarle por encima con simpatía y sin profundizar en frases tan fuertes como decir que no estamos en el ámbito de la asistencia como de la revelación. Entonces, tengo ahí varias preguntas fuertes que hacerte, Alejandro, pero vamos en orden. Entonces, tú nos expones y gracias a los que están encendiendo su cámara y apagando su micrófono, bienvenidos a todos y arrancamos contigo, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Y qué difícil hablar después de esta presentación, porque generaste una expectativa que por supuesto no voy a llenar, no voy a cumplir, pero aquí haremos lo que podamos. Eh, mm, Aquí, muy bien. Les comparto una presentación. Vamos aquí, aquí, aquí. Y ahora ponemos formato presentación. Bueno, muy bien, como les dijo Paulina, me lanzo a exponerles algo que ustedes seguramente ya leyeron y sobre lo que ya tienen opinión formada, pero el diferenciante que pidió Paulina fue un comentario teológico contextuado. Contextuado desde Argentina porque entiendo que eh, haber tenido un papa fuerte como Francisco, con una cultura argentina tanto en sentido amplio como cultura teológica y eclesial, influye en este documento también, porque es un documento nexo. Eh, y por esto que les decía Paulina, mi diócesis es muy contrastante. Tenemos los índices más altos de desarrollo de Argentina, que como sabrán, en Latinoamérica, junto con México, Chile, una parte de Brasil y Colombia, son muy altos, y Uruguay también.
y zonas muy complicadas de alto contraste. Bueno, desde aquí, hacer teología para todos no es simple, porque Argentina está desde hace tiempo atravesada por una grieta y la Iglesia de alguna manera se impregna de esta división y de esta lectura dialéctica de la realidad. Por eso, además, exponer y hacer un comentario sobre un tema candente, punzante, pero concreto, como el de el amor a los pobres, puede ser complejo, pero yo creo que es muy desafiante. Bien, vamos directo a la presentación que les propongo en esta hora. Primero una presentación general del documento con acentos que evidentemente vienen del que lee y expone, va a ser sintético, por más que el documento no es largo, no llegamos a exponerlo en detalle, pero sí en sus grandes avenidas, con sus estructuras de sentido. Después, alguna referencia a la teología del pueblo como posible contexto originario de Francisco, y lo pongo entre comillas porque hay toda una línea a la que yo adhiero que dice que Francisco es muy ecléctico y que por supuesto hay elementos de la teología del pueblo que él recoge, pero que Francisco hay que leerlo en sí mismo, agota su especie. ¿Sí? Entonces tiene fuentes variadas, pero no se lo puede monopolizar desde una tradición teológica o eclesial, sino que él como hombre de mundo que fue y de gran cultura, bueno, fue haciendo una síntesis personal. Y finalmente, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Hay algún señalamiento de núcleos teológicos importantes que hacen a la intención del Papa León. Muy bien. Pues bien, empezamos. Hay algunas notas previas importantes, como bien sabrán, juega con el título de esta exhortación apostólica, Dilexit Nos, es una encíclica, la última de Francisco, y esta es Dilexite. Si juega con la misma palabra es porque la entiende en un juego de articulación importante, no solo entre documentos, no solo articulación temática, sino de pontificados y de periodos de la Iglesia. En el número 3 dice, de hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, que es el amor a los pobres, porque en él, llamado a reconocerlo a Cristo en los pobres, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse. Pone en el corazón de la reflexión el corazón de Jesús, la devoción, muchas veces asociada a la piedad intimista, al Sagrado Corazón, con la cuestión social, y esta originalidad es llamativa, sobre todo porque él no viene del primer mundo. Por supuesto que trabajó mucho tiempo en Perú, pero es un papa americano o norteamericano o, perdón, ante mexicanos estadounidense, que tiene evidentemente otro contexto. Aquí hay una opción hermenéutica importante que él hace. Lo saca, ahora, al tomar un tema candente fácilmente asociado al tercer mundo y conectarlo con una tradición de piedad eh, europea y hispana, podríamos decir, eh, pero netamente espiritual, hay algo muy estratégico en su movimiento, ¿no? Mi humilde propuesta catequética es que leamos estos dos documentos en clave de díptico, ¿sí? ¿Por qué? Que dos documentos, Dilexite y Dilexit Nos, porque esta figura del díptico aporta referencialidad, piedad y marco y modo de comprender circularmente ambas partes. ¿Mm? Aquí hay una circularidad hermenéutica, una ida y vuelta, una retroalimentación
entre la piedad más genuina al Sagrado Corazón de Jesús, con todo lo que la ciencia bíblica y fenomenológica hoy nos aporta, el corazón como centro operativo de la persona, y la cuestión social. Entonces, una propuesta simbólica, un díptico entre estos dos documentos. Y un simple recordatorio, una exhortación apostólica, es una manifestación del magisterio que implica un rango de tercer nivel. Primero están las constituciones apostólicas y luego las encíclicas. En tercer lugar viene la exhortación apostólica. La exhortación supone un señalamiento de algo que ya está en la conciencia del cristianismo, pero que el Papa quiere destacar de alguna manera, no agrega una doctrina nueva, no define un dogma, pero sí es un llamamiento a una integración, en este caso mucho más lograda, de la opción preferencial por los pobres como algo que pertenece a la tradición misma de la Iglesia, ¿sí? No es una expresión solemne, pero por supuesto que merece toda nuestro religioso objeto de la voluntad y el asentimiento, como dice el catecismo, ¿no? Y interesante, el título está tomado de esta cita del Apocalipsis dirigida a la iglesia de Filadelfia, una iglesia en estado de persecución, que por esta misma cuestión coyuntural no tiene ni recursos ni relevancia y está expuesta a la violencia y al desprecio. Te he amado, dilexite. Ya la descripción de la comunidad de alguna manera enfoca el perfil de esta situación crítica de gran parte de la humanidad que pasa a ser el foco de la exhortación, ¿no? La estructura general del documento, 5 bloques, algunas palabras indispensables. 2, una frase bastante clara: Dios opta por los pobres. Tercero, una iglesia para los pobres. Cuarto, una historia que continúa. Y quinto, un desafío permanente. Haremos un sobrevuelo por cada parte, tratando de ver la lógica interna de cada bloque y viendo algunos acentos y textos que para mí funcionan muy bien porque ayudan a sintetizar el movimiento de ideas de cada sección. No se asusten, no va a ser puro texto. Este simplemente era realmente importante porque coincide con lo que dice Paulina. Luego de hacer citas bíblicas muy importantes, Mateo 25 no es poca cosa, es el juicio final, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino en el de la revelación. Punto. En los pobres él sigue teniendo algo que decirnos. Es una revelación no solo bíblica, ni pública, ni cerrada, sino una revelación continua. Podríamos decir, en lenguaje culto, el pobre como lugar teológico, o Dios sigue hablando desde la realidad del pobre. Por eso él lo eleva al rango de revelación. Si Dios se manifiesta, pues hay que escuchar. Con Runner podríamos decir el creyente es el oyente de la palabra. No es simplemente una cuestión social, no es beneficencia, no es doctrina, no es política, no es economía, no es opción personal de gustos, es revelación. Y este movimiento ya cambia de horizonte todo lo que vaya a decir, ¿no? Luego hace una mención muy interesante. Pablo VI se refiere al Concilio Vaticano II como el ícono de la espiritualidad a la parábola del buen samaritano, como el ícono de la espiritualidad del concilio. Esto es novedoso, porque seguramente todos leímos algo, si no todo, leímos algo del Vaticano II,
Pero acá un mismo papa hace una especie de midrash y lee e interpreta la palabra de otro papa donde se encuentra la lectura del hecho fundamental que le dio forma a la Iglesia contemporánea. Si nuestra época eclesial está marcada por el Concilio Vaticano II, ahora el Concilio Vaticano II tiene una clave espiritual y esa es la parábola del samaritano. Y el samaritano, bueno, todos la leímos evidentemente, tiene que ver con la compasión con el sufriente. Fuerte, fuertes declaraciones. Y acá aparece otra nota importantísima. La asocia a la revelación de Dios, de Yahvé, a Moisés, con la zarza, el texto de la zarza ardiente, que es el comienzo de la salvación en el Antiguo Testamento, diciendo, a ver, si lo que le dio sentido a la espiritualidad y a la historia de la salvación en el Antiguo Testamento es lo que Dios hizo por su pueblo, liberándolo de la esclavitud de Egipto, y ese hecho comienza con la manifestación de Dios en una zarza ardiente, quiere decir que lo que va a decir hay que leerlo en clave pascual, es decir, en clave absolutamente esencial de nuestra espiritualidad. Los grandes biblistas dicen que los evangelios son relatos de la pasión con una introducción muy larga. Pasión, muerte y resurrección. El querigma para nosotros es Cristo murió y resucitó por nosotros. Lo esencial de nuestra fe tiene que ver con la Pascua. Ahora, si León asocia la Pascua originaria judía con esto, es que la cuestión de los pobres está conectada con el corazón de nuestra fe. Y interesante, en el número 9, amplía los tipos de pobreza a partir de un mismo grito. Es interesante leer este número cuando tengan tiempo. ¿Por qué? Porque no se queda solo con el pobre sociológico. Muy importante, porque es una de las grandes críticas que se le hace a este tipo de discursos, ¿no? Y acá es donde yo creo que él manifiesta uno de los grandes movimientos importantes de este documento. Dice, y acá leo hasta llegar a la parte negrita, en muchas ocasiones los cristianos se dejan contagiar por actitudes marcadas por las ideologías mundanas o posicionamientos políticos o económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hacen pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no sustituirlo con la mentalidad del mundo. Entonces, primer elemento objetivo del documento, desideologizar la caridad. Cualquiera que tenga un prejuicio respecto, porque de la caridad estamos hablando, entonces no leyó el Evangelio, pues tiene que volver a leer el Evangelio y el libro del Éxodo, de ahí estamos, porque esta es la lectura que está haciendo, ¿verdad? Este es el movimiento principal que a mi gusto tiene como novedad, después de un papa tan jugado, pero tan juzgado también, ¿no? Jugado y juzgado como el papa Francisco. Vamos un poquito más. Empieza el segundo capítulo con un desarrollo bíblico, pero con una declaración importante de entrada. Está diciendo, no es una cuestión política, la opción por los pobres es algo que se desprende del modo que él tiene de salvarnos del movimiento radical de vaciamiento que Dios hace cuando asume la humanidad para compartir
nuestras limitaciones, acostumbrarse a nuestra finitud y finalmente salvarnos desde adentro y desde abajo. Por eso cita de muchas maneras posibles todo lo que tenga que ver con este movimiento de abajamiento de Dios. Y atención, este va a ser uno de los elementos más importantes a nivel teológico. Dios compartió no solo nuestra condición finita, sino también la humillación de la cruz, nuestra pobreza y nuestra pobreza radical, que es la muerte. Otra vez, la clave pascual no está hablando de la pobreza material nada más, no está hablando de un bajo perfil, está hablando de la pobreza existencial de lo humano en tanto que finito y contingente, para decirlo en difícil. Hay que hablar en fino cada tanto para mostrar que uno estudió un poquito, ¿no? Pero, bien, hay un fundamento bíblico lindo, largo, rico para rezar, ¿sí? El primero, evidentemente, cita a Pablo. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Y acá hay un elemento importante de, en lenguaje patrístico, admirable comercio. No es que se empobrece para que todos muramos pobres y miserables, sino que hay un movimiento de intercambio, admirable comercio o admirable intercambio, era la manera que los padres de la iglesia tenían para eh, mostrar la salvación de Dios como un gran negocio para nosotros. Sería un upgrade para la humanidad, ¿sí? Y acá empieza a mostrar cómo toda su encarnación en el 19, 20, 21, 22 tiene que ver con una, como es un acostumbramiento a nuestra limitación desde la condición social elegida hasta eh, el tono que él le dio a su ministerio público, pero hay que decir, no lo hace en tono romántico, él era pobre, porque no, es una descripción objetiva al servicio de este movimiento de enriquecimiento de la humanidad que pide, sí, un vaciamiento y un vaciamiento y una, podríamos decir, un anonadamiento en clave de universalidad. Si no se abaja, si no comparte la condición más limitada, no logra universalizar esta buena noticia que sería el Evangelio. Esta cita yo creo que sí vale la pena. Es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo. No se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor de Dios. Salto. Son dos amores distintos pero inseparables, como un díptico. Y acá pega un gran salto y empieza a mostrar que en las primeras comunidades cristianas la caridad con los pobres fue siempre una verdad de perogrullo. Por supuesto que estaba en el corazón de la praxis cristiana. Y aparecen muchas citas que lo muestran y en un momento tiene un giro muy simpático. Dice, la reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Es como diciendo, no le demos más vuelta, las cosas fueron así desde el comienzo. Y cita la opción por las viudas, eh, la instauración de la diaconía, dirá después, si tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo y las primeras comunidades cristianas tuvieron como instancia de verificación de lo genuino de su vivencia de Dios, el amor a los pobres, ¿para qué seguir dando vueltas? Pues parece que es necesario. Y lo dijo en el párrafo que leímos largo al comienzo. Parece que algunos creen que es una cuestión política. Y acá sigue con ese tono sereno, pero directo. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres.
hay testimonios abundantes a lo largo de los casi 2000 años de historia de los discípulos de Jesús. Y con esto da una clave de lectura de todo lo que va a venir. Entonces, lo que tenemos por delante es una lectura de la historia de la Iglesia en clave de opción por los pobres. Por supuesto que es larga y él apenas se refiere a algunas cuestiones, pero nosotros la sobrevolaremos para tener cierta familiaridad con los datos que él aporta, pero sobre todo con sus claves de lectura. Cuando surge la diaconía, cuando se entiende que hay que atender a la caridad y los presbíteros y obispos no daban abasto con todo, pues entonces hay un estamento del orden sagrado especialmente dedicado a reproducir la forma de siervo que tiene la vivencia de Jesús. La morfé doulou, esa es la clave de la diaconía. Si el orden sagrado está directamente conectado con la forma de servidor de Cristo al pobre, es porque evidentemente tiene que ver con la experiencia sacramental del amor de Dios. Y acá cita a Lorenzo, el diácono de Roma, cuando le obligan los romanos a entregar los tesoros de la iglesia, él le dice, pero mis tesoros son los pobres. Interesante. Expresión concreta, dice en el número 39, en realidad los pobres eran la expresión concreta de la fe en el verbo encarnado. No apéndice, sino parte esencial del cuerpo vivo. Y esto dice mucho. ¿Por qué? Porque no es la fe en Dios nada más, es la fe en el movimiento de Dios para hacerse realidad y para volverse salvación concreta para nosotros. No es la fe en Dios, es la fe en el Verbo encarnado. Y aquí hay un misterio teológico que juega de línea divisoria e instancia decisiva para entender esto, que es el movimiento de encarnación. La encarnación es lo que sanciona, le da carta de ciudadanía a la opción por los pobres, porque Dios optó por la pobreza como medio para la plenitud de la resurrección, para todos, ¿no? Por eso los pobres no son un apéndice, sino que son una parte esencial del cuerpo vivo de Cristo. Acá salta a los padres de la iglesia, menciona a un montón, cito simplemente alguno, Justino, uno de los primeros, hay que decir, para los que no lo tengan fresco, los primeros padres de la iglesia tenían que lidiar contra el gnosticismo, que era una especie de corriente ideológica, religiosa, sincrética, que por sobre todas las cosas era dualista y para la que Dios no podía mezclarse nunca con la carne porque el espíritu era de un orden superior y todo lo tangible era degradado y de un orden inferior. El que está hablando, junto con muchos otros, tiene que lidiar con los escindidos de la época, los que entendían que Dios era espíritu puro. Y como ellos eran convencidos de la encarnación, eran consecuentes con esto de reconocer la bondad de la realidad concreta y limitada que traen los pobres como demanda inmediata. Por eso dice, al escribir sobre la asamblea de oración del primer día de la semana, destacaba que en el centro de la liturgia cristiana no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. Los que tienen algo y quieren, cada uno según su libre voluntad, dan lo que les parece bien y lo que se haya recogido se entrega al presidente y él lo distribuye a los huérfanos y a las viudas. Este nexo de celebración de la Eucaristía y atención a los pobres va a ser fundamental para este segundo texto
que este es determinante de San Juan Crisóstomo, que tiene que ver con, podríamos decir, dónde reconocemos nosotros la presencia más radical de Cristo. Si es solo en la Eucaristía, o es solo en los pobres, o hay un círculo de sentido y de luz que nos permite reconocer uno en otro, otro en uno. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras que fuera lo abandonas al frío y a la desnudez. En el templo el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres. Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos pues a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que Él prefiere y no el que más nos gusta. ¿Alguna duda? ¿Queda alguna duda? A ver, y acá dice él, entendía la Eucaristía, por tanto, también como una expresión sacramental de la caridad y la justicia que la precedían, la acompañaban y debían darle continuidad en el amor y la atención a los pobres. Así pues, la caridad no es una vía opcional, sino es el criterio del verdadero culto. O sea, más claro, imposible. Como dicen en España, se puede decir más claro, más alto, pero no más claro. Y acá hay varios elementos de teología que vienen a bien recordar. Primero, dice Congar que hasta avanzado, hasta el siglo XII, para la conciencia eclesial, el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo real estaban invertidos respecto de lo que nosotros creemos. El cuerpo real de Cristo era la comunidad y eran los pobres, y el cuerpo místico de Cristo era la Eucaristía. Cuando empezaron las polémicas sobre la presencia simbólica de Cristo en la Eucaristía, se invirtieron los tantos. Pero por más de un milenio, la Iglesia fundante entendió que los demás, los pobres, la comunidad, la Iglesia, eran el cuerpo real de Cristo. Por eso, para Ambrosio, y el que está hablando es un agustino, así que Ambrosio es importante, porque es el que logra convertir con su prédica a Agustín. La limosna es justicia restaurada, no es un gesto paternalista. Y por lo tanto, para Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. Estamos reforzando el sentido ya no tan metafórico, no tan analógico de la presencia de Cristo en el pobre. Cita Agustín de vuelta que un agustino, papa, cite a su fundador, de alguna manera, carismático, es significativo, porque se está involucrando personalmente. Recibí pan, daré la vida. Recibí cosas temporales, daré a cambio bienes eternos. Esta lógica circular tan de Agustín, dame lo que mandas y manda lo que quieras, se ve acá, ¿sí? Que es la circulación entre la libertad y la gracia en el fondo. Son, por así decirlo, el camino ordinario de conversión de quien desea seguir a Cristo con corazón indiviso. De quien está hablando de los pobres. Los pobres son el camino ordinario de conversión de quien desea seguir a Cristo con corazón indiviso. El ordinario, no el opcional, no el jugado, no el revolucionario, no el ordinario. Resume, la teología patrística fue práctica, apuntando a una iglesia pobre y para los pobres, recoge la expresión de Francisco, y recordando que el Evangelio solo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos, recoge a Francisco, tocar la carne del Cristo sufriente en el pueblo, en el otro, en el pobre. Y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía, y lo dice el Papa. Bien, y acá
luego entra, y acá sí vamos a ir un poco más rápido, a hacer una lectura de cómo la iglesia se fue renovando a partir de carismas que de alguna manera, y esta metáfora es mía, difractan el amor de Dios en distintas acciones concretas y muestra cómo desde la patrística hasta el siglo XX las grandes expresiones carismáticas de la iglesia tienen que ver con el amor a los pobres de una forma concreta. Desde San Basilio Magno, de Cesarea, San Benito, con esto de que el huésped es Cristo, Francisco, Clara, Bernardo de Claraval, los monasterios como lugar de promoción humana, sobre todo para los pueblos que estaban afuera, de producción, de orden, de disciplina, el hora et labora, Santo Domingo de Guzmán, los trinitarios con esta idea de la redención o del cambiarse por los que están presos y otros más, los redentoristas, los mercedarios. Luego le dedica unos 4 o 5 números a todos los carismas dedicados a la educación como una obra de misericordia. La Salle, Calasanz, Rosmini, Champagnat, San Juan Bosco, las versiones femeninas. Después toma el tema de los inmigrantes y saca a colación también santos como Don Orione o Francesca Cabrini. Salió una serie en Netflix o una película en Netflix muy buena. Va conectando manifestaciones de la providencia o difractaciones del Sagrado Corazón de Jesús en la historia de la Iglesia con cuestiones candentes. Y hace una lectura actual de la problemática migratoria. Y después vuelve a una lectura de orden espiritual, pero de una mujer que tuvo un impacto social muy fuerte, citando a Juan Pablo II, ¿dónde encontró la Madre Teresa la fuerza para ponerse completamente al servicio de los demás? La encontró en la oración y en la contemplación silenciosa de Jesucristo, de su santo rostro y del Sagrado Corazón. Como diciendo, esto dura, o sea, es un efecto constante, hay una constante desde el Antiguo Testamento hasta lo contemporáneo en la vivencia subjetiva, eclesial, carismática, y acá pegó un salto que puede asombrar a más de uno porque empieza a hablar de los movimientos populares. Y acá es donde la teología del pueblo, al menos en Francisco, lo lleva a poner, al menos acá en Argentina, a algunos se les encienden las alarmas, porque estamos hablando de la Madre Teresa y después los movimientos populares están en el mismo rango. En algún sentido sí, en algún sentido no, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante que el documento destaca es que los movimientos populares hacen de la cuestión social algo no solo para los pobres, sino de los pobres y con los pobres, que interpretan a los pobres como sujetos activos del proceso de cambio. Ese es el elemento fundamental. Acá se pueden colar millones de críticas, pero ese es el elemento fundamental. ¿Quién es, si el pobre es solo sujeto pasivo de una caridad condescendiente, de una clase privilegiada que los usa para santificarse, es una cuestión. Si los pobres caminan codo a codo con los otros miembros de la iglesia para lograr, como protagonistas que son, la justicia social como expresión del reino, es otra cuestión, ¿no? Capítulo cuarto se mete con el magisterio, que es importante. ¿Por qué? Porque le da más oficialidad a la cuestión. Y acá empieza a citar la Rerum Novarum y uno no puede menos que recordar que él se llama León XIV, solo porque entiende
que quiere continuar la línea o la novedad de León XIII, si no, no se entiende por qué se pone detrás de este papa. Digamos que su beta social más original aparece en su nombre y evidentemente en pleno estallido de la segunda revolución industrial, con todos los abusos, el trabajo esclavo, la falta de derechos, trabajo infantil y todo eso que todos estudiamos, este grito de la iglesia de la Rerum Novarum es bastante señero. Y vuelve a poner en sintonía Mater et Magistra, Rerum Novarum y otra vez el Concilio Vaticano II. No es poca cosa, no es de orden menor, porque es la carta magna de la vida de la Iglesia contemporánea. Y acá cita un montón de fuentes internas que uno en el conjunto se las puede saltear, de frases de gente que protagonizó el Concilio Vaticano II y que tenía la cuestión social o la idea de los pobres muy presente, desde algunos cardenales o obispos por ahí o padres conciliares hasta el mismo Juan XXIII. La iglesia se presenta como es y quiere ser, como iglesia de todos, en particular como iglesia de los pobres. Es fundamental la naturaleza cristocéntrica, es decir, doctrinal y no solo social de tal fermento. Asocia, desideologiza o despolitiza. Cardenal Lercaro. El misterio de Cristo en la iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo en los pobres. ¿Quién lo conocía? Yo no. El arzobispo de Bolonia, otro. Se perfila de ese modo la necesidad de una nueva reforma eclesial, más sencilla y sobria, que implique a todo el pueblo de Dios y su figura histórica. Esto desde el núcleo del Vaticano II. Y después, San Pablo VI. El pobre es representante de Cristo. La representación de Cristo en el pobre es universal. Todo pobre refleja a Cristo. La del Papa es personal. El pobre y Pedro pueden coincidir, pues pueden ser la misma persona revestida de una doble representación, la de la pobreza y la de la autoridad. Esta cita es sorprendente, porque juega con un título que es muy papal, pero también es muy patrístico, atribuido a los pobres. No es el único. A ver, no hay un solo padre que habla de los pobres como los vicarios de Cristo, perdón. Son varios. Y González Faust tiene un librito en España que tiene por título Los pobres vicarios de Cristo. Las cosas de la iglesia hicieron que uno terminara restringiendo este título a una sola persona que tiene perfil de monarca absoluto, con triple tiara, silla gestatoria y todas esas cosas. Pero en realidad, el mismo Pablo VI está jugando con el sentido del ser vicario de Cristo y de la autoridad que eso representa entre el pobre y el Papa. Pablo VI, no Francisco. Después, dice, al menos en el ámbito doctrinal, la relación preferencial de la Iglesia con los pobres queda claro en Solicitud de Reyes Sociales de Juan Pablo II, lo dice así porque sabemos que él tiene, Juan Pablo II tiene una cuestión personal con la derrota del comunismo en Polonia y todo lo que eso representa. Y sabemos también de las tensiones que su papado tuvo con las primeras manifestaciones de la teología de la liberación en América Latina. Pero así todo, y después lo va a retomar, nunca se niega la caridad con los pobres como la forma especial de primacía del ser cristiano. Benedicto, se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responde también a sus necesidades reales. Y finalmente, por supuesto, Francisco, que lo pone en diálogo con toda esta cuestión de las periferias, que
aparece claro en su pontificado desde el momento en que sale al balcón y dice i miei fratelli cardinali sono andati a cercare un vescovo di Roma alla fine del mondo. Con esto causaba gracia, que causaba risas, pero en el fondo decía, vengo de la periferia. Hay una relación entre la periferia y el centro, y yo me la voy a tomar en serio. ¿Mm? Y acá la cita importante que él toma de Francisco, pero que la repropone, o sea, se la propia, es la caridad, es una fuerza que cambia la realidad, una auténtica potencia histórica de cambio. Es la fuente, bueno, podríamos decir, es el modo que tiene el reino de abrirse paso en la tierra. El venga a nosotros tu reino, que es un pedido del Padre Nuestro, logra fecundar el presente por la opción por los pobres que cada uno decide tener. No es poca cosa. Y lo comenta otra vez en Dilexit Nos sobre el Sagrado Corazón, hablando de las estructuras de pecado, que es un tema muy típico y muy de las teologías progresistas que denuncian un pecado solidificado en estructuras que trascienden opciones personales, pero que necesitan ser combatidas también a nivel estructural. Y esta cita es muy importante. Acá tuve que encontrar una foto de de Ratzinger, cuando estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, incluso en el documento que corrige la teología de la liberación, saben que hubo un rifirrafe entre algunos teólogos de la liberación y Juan Pablo II, y por lo tanto con Ratzinger, dice, aparece esta concesión importante. A los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a las situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo y el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos, especialmente a los pastores y a los responsables. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar con una vida teologal integral la respuesta de un testimonio eficaz del servicio al prójimo y particularmente al pobre y al oprimido. ¡Wow! Uno se queda con la idea de que la teología de la liberación estaba errada, pero este párrafo en la corrección del método es a la vez una legitimación del objetivo de la teología de la liberación. Que lo traiga a colación, no un bibliotecario desvelado, sino el mismo Papa le da otro rango al tratamiento de lo que queremos ver, ¿no? Finalmente, cita al documento de Aparecida con esta idea que les comentaba respecto de los movimientos, que es propia de la teología de la liberación, ¿no? Los pobres son sujetos capaces de crear su propia cultura, no son objetos de beneficencia. Esto implica que dichas comunidades tienen el derecho de vivir el Evangelio, celebrar y comunicar la fe según los valores presentes en su cultura. Esto es teología del pueblo, que se cuela en Aparecida, que es cuando Francisco, por entonces Bergoglio, se vuelve más conocido a nivel regional. Y el último capítulo supone una síntesis que vale leer muy por arriba. El cuidado de los pobres forma parte de la gran tradición de la Iglesia, es esto lo que dice, son un elemento esencial de la historia de Dios con nosotros y desde el corazón de la Iglesia prorrumpe como una llamada continua en los corazones de los creyentes. Corazón, 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 corazón. Corazón de Jesús, corazón de la Iglesia, corazón del creyente, corazón del pobre, ¿no? Hay un juego de corazones. La Iglesia, en cuanto a cuerpo de Cristo, siente con su propia carne la vida de los pobres.
y la puse a Teresita porque habla del corazón de la iglesia, y me parece que él no la cita, pero habla en el corazón de la iglesia, yo quiero ser el amor. Eh, Hay una unión muy clara, una compenetración muy clara de la vertiente social con la parte más mística, más espiritual, más de convento, más de puertas adentro. ¿Sí? Una ósmosis entre estos dos planos, muy claro en todo el documento. La cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe, la opción por los pobres. El amor de la iglesia hacia ellos es determinante y pertenece a su constante tradición. Le impulsa a dirigirse y sigue y sigue y sigue, ¿no? Es claro el movimiento. Advertencia. Bueno, la iglesia que no opta por los pobres se disuelve. O bien, en el 114, hay una posibilidad de mundanidad y es la de no entender por dónde pasa el verdadero servicio a los pobres, que es de una responsabilidad espiritual. Y no está diciendo que solo se les dé misa, sino que ese servicio sea integral. Con esto dice, ojo, que el servicio social por en clave inmanentista, digamos, solo social, también puede ser mundano. Mucho. Y al final reivindica la limosna, citando a Ambrosio y a Juan Crisóstomo, dice, es justicia restituida, y el ala de la oración, es como lo que espiritualiza o hace llegar rápido la oración del hombre a Dios. Y es interesante que reivindique el gesto concreto y simple a la vez que promueva la lucha contra las estructuras de pecado y todo eso que es más propio de la doctrina social de la iglesia. Muchas cosas. Remate, donde estamos, en clave de inclusión, ya sea a través del trabajo que ustedes realizan o del compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él, yo te he amado. Se está cambiando ustedes son el sacramento del corazón de Jesús en su opción por los pobres, en el amor real por los pobres. Da vuelta en clave de el buen samaritano, o sea, el prójimo sos vos. Vos pasás a ser el sacramento del amor que brota del Sagrado Corazón por el pobre. Como escena, no sé si en sus ciudades están, pero con Francisco se puso muy de moda este Cristo Homeless Christ, que está en varias partes, está en Roma, está en Buenos Aires y en otros lados. Es un escultor y una fundación que promueve esta idea. Es un homeless, bancos así de metal, la escultura, y en las manos tiene las llagas de la cruz. Bien. Qué largo todo, ¿verdad? Cortito. Lo que dijimos, Teología del Pueblo, Francisco y su proyección. Mi lectura personal es que Francisco tiene, por supuesto, bastantes elementos de la teología del pueblo, pero que es más ecléctico que eso. No se lo puede explicar solo desde esta síntesis. Menos mal. Escanone, no sé si se acuerdan, fue un jesuita, filósofo y teólogo, pero más filósofo que teólogo, latinoamericano, que estudió en Alemania y dialogó todo el tiempo con la filosofía alemana y que logró clasificar la teología de la liberación en 4 grandes corrientes. La primera, la de Hugo Asman, de Armas Tomar, la más condenable. Luego la de Boff, Gutiérrez, Sobrino, Yacuría, teóricamente bastante más sugestiva, pero con un elemento de dialéctica marxista, que fue el que le valió la reprensión de parte del Vaticano. A Juan Pablo II lo vas a correr por el lado marxista cuando él se escapa de la Polonia invadida, eso era claro. Así todo, Gustavo Gutiérrez terminó muy amigote
Ratzinger, digamos, hubo evolución en varios de ellos, ¿no? La tercera corriente que señala Scanone es la de Pironio, el cardenal Pironio, que es beato, pero es la más desconocida, es muy interesante, es muy espiritual. La cuarta es la teología del pueblo, que se caracteriza con un diálogo muy importante con la cultura y tener un arraigo bastante menos enervante para los que lo leen, porque básicamente gira en torno a Tomás de Aquino. Es bastante premoderno, más que posmoderno, premoderno, y usa una analogía no dialéctica como instrumento epistemológico. Algunos dicen que es una teología de la liberación edulcorada, así la critican. Bueno, hay matices, todo depende del contexto en el que surgen, ¿no? No es lo mismo El Salvador que Argentina, al menos en ese momento de nacimiento. ¿Cuál es cuál es el nexo de Francisco con la teología del pueblo? Un dato histórico. El único momento en el que el cardenal Bergoglio pisó la Facultad de Teología en Buenos Aires fue en noviembre del 2012 para presentar este libro que ven acá abajo, Pobres en este mundo, ricos en la fe, de Enrique Bianchi, perdonen, acá, de Enrique Bianchi. Y ahí dijo que en realidad esta es la teología que había que promover y no otra. Opinión personal, Francisco tuvo un trauma en Frankfurt con su doctorado y con la teología más académica, así que miró con mucha sospecha la teología, pero no es. Básicamente, yo creo que el efecto el que ven arriba es Rafael Tello. El efecto principal de Tello en Francisco hay que verlo en su manera de entender la presencia del Espíritu en todo el pueblo de Dios. Es una cuestión neumatológica. Francisco barra Bergoglio habla mucho de la unción del bautismo, una teología bautismal muy importante, muy briosa, digamos, muy potente, que se expresa en, en una concepción muy llana del pueblo de Dios que va caminando. La expresión más simbólica de esta fe es la peregrinación a Luján. No sé si, Paulina, tuviste oportunidad de ver o de participar. Entre 1 millón y 1,5 millones de personas caminan un día al año alrededor de 70 kilómetros hacia un santuario. Esa expresión de fe, que la comparten pobres, ricos, medio pelo, todo el mundo, es de alguna manera mistagógica. Es una escuela del modo de ser iglesia. ¿Por qué? Porque van todos caminando, porque los curas se pueden distinguir un poco, pero no van adelante y en una carroza llena de flores, sino que van caminando. Hay distintas velocidades, hay distintas, bueno, es medio caótico. Es muy simbólico para entender el modo de iglesia que quiere Francisco. Básicamente hay una sospecha de la unción como concentrada en la jerarquía, más bien hay un acto de fe muy profundo en la autonomía que da la vivencia de la gracia bautismal en los bautizados, aunque no se plieguen al modo habitual que tiene la Iglesia ilustrada de celebrar su fe. Esto incluye la mediación sacramental de la misa y las otras cosas. Así viene, ¿no? Pero sí lleva a una valoración importante de la fe en el pueblo y de la sinodalidad y por qué hay que dejarse evangelizar por los pobres, porque Dios está muy presente en él, ¿no? Y en el documento que acabamos de sobrevolar, estas referencias se ven especialmente claras en los números respecto de los movimientos populares, en la invitación a dejarse evangelizar por los pobres, porque son un lugar teológico, porque Dios se manifiesta en ellos, y tercero, en considerar a los pobres no solo como sujetos pasivos, sino más bien activos
de este proceso de cambio. Más yo honestamente no le veo, igual me parece que es bastante, y me parece que es interesante también el desafío de descubrir las otras fuentes de Francisco, para no agotarlo desde unos cuantos escritos que no son del todo sistemáticos tampoco. A rasgos generales, y acá viene mi parte más reasuntiva del documento, yo creo que lo que permite esta lectura que hicimos sobre el tema del amor a los pobres, desde León, es despolitizarlo, justamente. El movimiento que marcamos lo saca de una pretendida praxis de un sector y lo universaliza porque, primero, lo pone en el ámbito de la revelación, eso lo dijo claro. Segundo, muestra la lógica pascual y cristológica que tiene. Si es pascual, tiene que ver con el corazón, con el ADN de nuestra fe. Y es cristológico porque, en definitiva, la opción por los pobres no es otra cosa que entender parte de la pedagogía divina para compartirnos su propia intimidad y para hacernos plenos según el modo que Él tiene. No amamos a los pobres por una simpatía ideológica, sino porque así hizo Dios con nosotros. El movimiento que legitima el amor a los pobres es el kenótico, que se ve tanto en la encarnación y sobre todo en el momento de la cruz. Habría que ver cuál es el movimiento inverso, que da como resultado la promoción del pobre a la transformación o a la divinización o a todos esos registros antropológicos del misterio cristológico que sigue, que es la resurrección y la ascensión. Vamos, pero bueno, no se le puede perder todo un documento, evidentemente, y además tiene cierta prioridad cronológica. Si no empezás amando al otro en clave encarnada, difícilmente puedas acompañarlo en una pedagogía de la divinización o de la resurrección. Tercero, muestra esta opción por los pobres como una parte esencial de la vida de la Iglesia, de la espiritualidad y de los carismas de renovación. Toda la vida fue así, punto, con innumerables ejemplos. Y por esto, este amor a los pobres es identitario del cristianismo. El cristianismo sin amor al pobre se desdibuja porque en el fondo se descristologiza. Y esta es la clave. O sea, le da carta de ciudadanía actual porque lo empalma con el Vaticano II y finalmente lo propone como instancia de verificación de la piedad, porque vuelvo a la imagen del díptico, lo pone en tándem con una piedad que en sus orígenes fue bastante intimista, hay que decirlo, o fue al menos del ámbito de la interioridad, que era la devoción al Sagrado Corazón. Pero al poner a San Juan Crisóstomo en el medio, está haciendo un movimiento muy asertivo de priorización, digamos, ¿cómo es? Está poniéndolo en el corazón y en el centro de todo. Si la Eucaristía es fuente y colmen de la vida cristiana, y te está haciendo una analogía entre el amor al pobre y la Eucaristía, bueno, podríamos decir de forma derivada que el amor al pobre es también fuente y culmen de la vida cristiana porque en el fondo hace una lectura eucarística de la caridad cristiana. Bueno, ¿cuánto hablé? Sí, si me aburrí a mí mismo, ni quiero pensar ustedes. Pero bueno, acá estoy. No, Alejandro, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No sé si hay de parte de los conectados alguna pregunta, Comentario. por favor. Ese, a ver, volvemos quitamos esto y volvemos a las caras, ¿no?
A ver, Bruno, Bruno, todo tuyo. Bueno, gracias Alejandro y no voy a hablar mucho porque estoy en un lugar público y creo que nos conocimos de casualidad en la confitería de la Pontificia Universidad Gregoriana hace un par de años, pero, eh, eh, y con otro sacerdote. Así que bueno, gracias Paulina también por invitarme. Me agarro de esto último, ¿no? Esto de que la despolitiza, porque a veces lo que me pasa, me sale el sociólogo de adentro y cuando se habla de la pobreza, a veces en los medios, como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pues sube la pobreza, baja, son mediciones económicas y bueno, se pronuncia de pronto el magisterio de la iglesia, algunos obispos, pero también hay como un discurso económico de los economistas, los sociólogos, y en realidad en el fondo hay como distintos definiciones de los pobres, de la pobreza, y a veces parece un poco un coro polifónico el que se da en la escena pública, ¿no? Sobre la cuestión de la pobreza. Bueno, alguna reflexión sobre esto, si te parece que, digamos, que la iglesia tiene que entrar en diálogo, metiéndose en las definiciones que dan los otros saberes sobre la pobreza, o si lo hace, y esta es una percepción mía. Gracias. escuchándote, me corrijo al menos en la consecuencia de lo que digo. No es que lo despolitice, sino que le quita el sentido monopólico que habitualmente se le da a la opción por los pobres. Eh, yo creo que al radicar en el corazón de la revelación la cuestión de la pobreza, le da un sentido mucho más originario y más trascendente y menos partidario o menos coyuntural, pero con un gran impacto en la con un gran impacto en la coyuntura. No es que no podamos hablar de la pobreza, pero sí tenemos que tener en claro nuestro abordaje específico. Digamos, nosotros estamos por los pobres no porque nos revienta el capitalismo, sino porque Cristo se hizo hombre y abrazó nuestra pobreza y nuestra contingencia humana. Digamos, que después eso tenga un correlato claro en una opción o en un determinado modelo político en estas circunstancias o en esta otra, es otra cuestión. Pero nuestras razones son de otro orden. Y creo que lo más originario nuestro, lo más genuino, es hablar con con una conciencia muy nítida de nuestro, diríamos en el ambiente académico, de nuestro objeto formal. Hablamos de los pobres, pero desde esta perspectiva específica. Nos interesa porque tiene todo que ver con nuestra fe. Y todo lo demás podemos tener, como ciudadanos que somos, alguna preferencia o alguna visión que coincida más con este sector o con este otro, pero nuestra motivación no es ni originaria ni principalmente política, es de otro orden. Pero sí tiene, no es que nos sustraemos del ámbito político, sino que radicamos en otro orden, en otro estrato, en otra profundidad, el interés por los pobres, pero y creo que esta radicación en otro plano nos da más cintura o más libertad para adaptar o corregir nuestro discurso en las implicancias políticas que va a tener en un contexto que va cambiando en cada país y en cada lugar y en cada contexto. No es lo mismo lo que hacen los obispos de Estados Unidos denunciando las políticas de Trump en contra de los migrantes, que lo que puede hacer un obispo en Venezuela denunciando un régimen más bien totalitario de izquierda por un lado o por otro. No es lo mismo contexto, pero el origen es el mismo. Bueno, no sé, Buenísimo. Yo, Alejandro, tenía una como pregunta transversal a muchos números. Me ha gustado mucho el recorrido, gracias. Efectivamente, se nota mucho trabajo y no es fácil rescatar tanto potente.
De hecho, a mí muchos números me sorprendieron, pero la lectura del Concilio Vaticano, como te comentaba, ahora que repasé las notas para este coloquio, cuando lo leí la primera vez me impactó. Revisitándolo, me parece que ahí hay algo a lo que se le ha prestado poca atención, porque también se ve cuáles son como los titulares, incluso la prensa religiosa de qué habla más rápido. Y yo no he visto que en la conversación esté tanto esta lectura del icono del Concilio Vaticano II, pero bueno. De una pregunta que te quería hacer como es pregunta reflexión, es en el número 13 cuando se define la pobreza, se dan unos indicadores, ¿no? Según la Unión Europea, si no me equivoco, y al mismo tiempo reconoce que el concepto de capital ya no es el que era, ¿no? Sí, con el rerum novarum, ¿no? Y ahora, claro, hay tantos tipos de capital que la pobreza ya tiene como, ya es pobreza en 4D. Dice, se puede ser pobre de tantas maneras y casi estar como en deuda, o sea, ya no parten en cero, parten en -15, -20, ¿no? El concepto de deudas es casi medieval, ¿no? Como señores feudales con los bancos. Lo conecto con el número 88, donde Benedicto XVI dice, está en la cita, que no hay carencias materiales en el siglo XXI, sino carencias de sistemas. Entonces, claro, a nivel capital, el capital material, económico, alimenticio, incluso tierra, existe, ¿no? Lo que hay una pobreza es una carencia real del capital, estructuras sociales. Creo que esto es evidente y al mismo tiempo, y creo que no es algo propio de Europa, porque también lo estoy viendo acá en Argentina, pero en España lo veo mucho, es siempre hay un... No conozco a nadie que se desentienda del pobre, no conozco a nadie que en base a su fe se desentienda del pobre, jamás. Pero sí cuando, más que la política, el partidismo lleva una bandera, entonces siempre va a haber una justificación para migración sí, pero de cierta manera, repartir alimentos sí, pero de cierta manera, cuando en el fondo nos estamos peleando con el político que secuestró el tema. Las personas que tienen hambre y los que no tienen casa no tienen casa, ¿no? No sé cómo abordar este compromiso desde el Evangelio. Como tú dices, es su única raíz y al mismo tiempo, tanto en mi experiencia personal como en el acompañamiento que hago, tanto como consagrada como profesora en la universidad, no atropellar a las personas que lo están viviendo gradualmente, ¿no? De hecho, y esto es larguísima mi intervención, pero me lo vas a entender, casi que me falta un principio de doctrina social que sea la gradualidad. Es decir, a lo mejor no puedes todo, pero algo puedes, ¿no? Eh, sí que hay en el número 75 cuatro verbos en nuestra relación con el pobre, que son acoger, proteger, promover e integrar. Dices, si a lo mejor te ves incapaz de integrar, pues puedes acoger, ¿no? Si te ves incapaz de acoger, a lo mejor puedes proteger. Algo podremos hacer, porque si no parece que si no somos misioneras de la caridad, no tenemos contacto con el Ah, pobre, ¿no? Y si, ay, ahí creo que como es tan profundo lo espiritualmente que se juega, entiéndeme, aquí ya voy a dar un salto de realidad, pero con este público se puede. No es solo de teología dogmática, sino incluso de teología espiritual. Dices, serán las tentaciones correspondientes para que nos distraigamos de esta gracia, ¿no? Dices, o lo politizamos, o lo espiritualizamos, o nos acomodamos porque si no puedo todo, pues mejor no hago nada, ¿no? Sé que es confuso, pero quería compartir todo a ver qué nos puedes iluminar en esta línea y a los demás lo mismo, reflexión abierta, gente. gracias, no, de confuso nada. Me haces pensar un montón. Lo primero es, no entiendo por qué no saltó antes a la luz esto que a vos te sorprende gratamente y a mí también, que es la fibra eh, que el Vaticano II tiene en relación al pobre desde el mismo Vaticano II, porque eso habría legitimado esta opción mucho antes. Como hizo un camino ascendente, al menos en los hechos, de la periferia al centro, en teoría, porque está la opción preferencial por los pobres, se vivió desde siempre en la iglesia,
pero como categoría y como discurso viene de Latinoamérica, de las conferencias regionales y Medellín y Puebla y todo eso. Claro, que parece una cuestión de sectores, porque en Europa, en Estados Unidos, en el primer mundo van a tener que cargar con una originalidad que viene de las periferias. Es que, no, es que llegó a las periferias, pero estaba en el centro, porque estaba en el centro del Evangelio y estaba en el centro del Vaticano II. ¿Cómo no se dijo antes? No sé, pero enhorabuena que se dijo. Segundo, lo de Benedicto XVI no es cuestión de recursos, es cuestión de políticas. Mira, Argentina llegó hace 2 años a rozar el 50% de pobres, cuando tenemos capacidad para alimentar, como estamos ahora, a 400 millones de personas en el mundo. Esa capacidad está. ¿Por qué? Porque ahora bajó la pobreza, pues son índices. En el fondo son índices, pero ¿por qué? Porque lo que está podrido es el sistema, claramente. Eh, Así que me resulta muy profético lo de Benedicto. Y por otro lado, creo que no es el mismo escenario que hace un año y medio atrás o un año atrás, porque, y lo digo como argentino, a Francisco se lo leyó y se lo juzgó desde eh, a ver, desde sus distintos lados, pero parte de la desconfianza que generaba era porque justamente venía de la periferia y del fin del mundo y tenía un discurso que reivindicaba esto. Y está bien y es parte del servicio que hizo. Lo que hace León es tomarlo y decir, bueno, a mí eso no me lo van a decir porque vengo desde el corazón del imperio. Y así todo digo exactamente lo mismo, pero lo llevo al fondo de nuestra esencia. No es que los otros no lo hayan dicho, pero él lo dice más claramente y lo dice con mucha nitidez. Tiene que ver con la Pascua, tiene que ver con la vida de la iglesia de toda la vida, tiene otra raíz y hay que enclavarlo ahí y desde ahí proyectarlo hacia otro lado, creo yo. Esto que decís de la gradualidad bien podría ser una eh, tendríamos que preguntárselo a algún moralista, porque hablan de la ley de la gradualidad o de la gradualidad de la ley y juegan con ese sentido, pero en el fondo hay lo que termina primando es el sentido común. Vamos de a poco, de la misma manera, así como no le podés imponer toda la moral sexual y sacramental a alguien que recién está despertando la fe porque sale corriendo y no vuelve más. O sea, vamos de a poco, involucrate de a poco con lo que podés, de la misma manera con este filón de la revelación y de la praxis cristiana o de la mistagogía cristiana. Cuando hablas de gradualidad, yo pienso en mistagogía o mistagogia. Vamos de a poco, en una introducción paulatina en el misterio que transforma. Bueno, si lo leemos en esa clave, el amor a los pobres tendría que ser gradual, creo yo, porque lo que manda es la posibilidad real y encarnada de la persona que tenés delante. Buenísimo. Eso, Y también decía Francisco que había que confiar en los procesos, ¿no? Dices, eh, como la verdad es atractiva, el proceso desemboca en verdad, ¿no? está bueno, me gusta, Muchas me gracias. gusta eso. A ver, por ahí más comentarios, preguntas, reflexiones. Sí, gracias. Me ha iluminado el tener este resumen, la ley, pues por el poco que saliera y tenerla así pensado ha sido bueno. Em, yo quería compartir como una, no sé, como una idea que me acompaña desde hace un tiempo, un poco de la mano de este criterio del verdadero culto que es la caridad, que es también como la relación de la caridad con la misión o con el anuncio, ¿no? Em, y pienso mucho en ese, ¿no? En esto reconocerán que sois mis discípulos, en que os amáis.
¿no? Y que dicen, mirad, mirad cómo se aman, ¿no? Entonces, no sé, em, igual papá a lo mejor explícitamente no lo comparte aquí, luego estaba pensando en Francisco, digo, bueno, Francisco sí tenía también ese componente misionero como muy, pues muy marcado, ¿no? En su catequesis, en su enseñanza, pero no sé, no sé si es algo que solo me resuena a mí, si resuena a más gente, si hay como, no sé, si se podría hacer también esa asociación, ¿no? Como de una, no sé, como, no de un sello de garantía de la misión, ¿no? Pero decir como de una veracidad del anuncio cuando también ese anuncio se vive, simplemente, ¿no? Esa caridad ¿no? Esa buena noticia del Evangelio también es vivida y no solo compartida por la palabra, ¿no? Por una pastoral o por un ministerio, ¿no? Eso era. No, lindísimo. Sí, desde ya es que no, cómo pensar una misión desmarcada del precepto del amor, más bien que es lo único, digamos, al atardecer de la vida nos examinarán en el amor, decía Juan de la Cruz, eh, y después Pedro Casaldáliga, parafraseando esa frase, tiene un poema en el que dice, al final de la vida me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Muy, muy bonito. Como diciendo, no sé si amé, yo tengo a esta gente dentro de mí. Y que en el fondo es el resumen de la misión, porque me derramé, me entregué, me dejé devorar por esta gente. Y creo que decía Francisco, eres una misión en este mundo a nivel de identidad. Si no sos misión, no sos. O sea, si la iglesia es misión, entonces asociar la caridad a, a lo genuino de la misión me parece eh, natural, lógico, pero necesario. Así que gracias, Carmen, porque faltaba eso. Espero no haberlos apabullado. Los argentinos hablamos mucho y muy rápido, ustedes saben, ¿no? Pero, pero había mucho para decir, había mucho para decir. No te preocupes, Alejandro, estás con público que aguanta interesado. Con esto último que comentaba Carmen, por si no hay otra reflexión o pregunta, recuerdo que cuando hice el máster de doctrina social me ayudó mucho un principio que siendo muy, muy sencillo, me reconcilió también con, yo creo que es importante que existan distintas posturas hacia el mismo bien, pero hay algunas con las que me identifico menos, ¿no? A mí el tema conflictivo me atrae bastante menos. Y en el tema social, aquí hablaban de anuncia, renuncia y al final denuncia. O sea, primero se anuncia el bien que estaba prometido, ¿no? A todos por el Señor. Entonces, hay un anuncio de un bien. Después hay una renuncia personal. Dice, si hay algo de mi manera de comportarme, estoy alimentando las estructuras que oprimen a mis hermanos, anuncio el bien y renuncio a mi participación en esas estructuras. Y solo al final hay una denuncia, ¿no? Social, pública, ya más así combativa. Eh, entiendo que es importante que haya personas y que yo no veo todas las realidades. No sé cómo reaccionaría yo si estuviera diariamente expuesta a, a gente que muere de hambre, ¿no? Probablemente también con bastante más denuncia, ¿no? Pero que se dé esa progresión también me parecía, pues eso, que lo mantiene en un ámbito de la evangelización, ¿no? De anuncios y renuncias personales y luego ya denuncias públicas y sociales. Parece lindísimo lo que dices, porque si por algo no entró más rápido toda esta línea de reflexión, fue porque en el corazón de la iglesia, fue porque empezó en un contexto muy contrastado y con un planteo muy dialéctico, digamos, eh, y esto es personal, no, no es lo que, no lo leí nunca así en estos términos en que los voy a pronunciar, pero sí lo sentí y soy testigo de que muchos de mi ambiente también lo sintieron,
a veces parece que en ciertos ambientes de la iglesia la opción es pobre o muerte. Es así. O optás por los pobres y estás por la liberación o nada. Y te vas y es muy violento eso, de entrada, sobre todo cuando tuviste la bendición de haber podido comer 2 veces al día y de tener un estudio, como gran parte de las cosas. Entonces, cuando la denuncia es lo primero, o sea, el efecto de reconciliación no está. Y en el fondo, si uno entiende el amor al pobre como parte del misterio de salvación, pues hay que complementarlo con otras categorías. Déjense reconciliar con Dios, como dice, es un misterio de reconciliación, de amor, de solidaridad, de comunión, que tiene un momento de renuncia, claro, y de denuncia, pero la denuncia viene después de la propia entrega. Es muy duro escuchar estos lenguajes tan aguerridos porque llevan directamente al corte de punto, no. Yo con este sector de la iglesia no puedo, digo, todos los sectores radicales en el fondo abrazan una causa, pero si solo se leen o usan un método dialéctico, yo creo que generan el efecto contraproducente. No sé, toda la lucha feminista o de los colectivos feministas dentro de la iglesia, y depende cómo se planteen. Porque si yo voy a ser digno de toda condena simplemente porque soy varón y clero, y no, ya está, no podemos hablar. Porque me encantaría acompañarte en tu reclamo, pero si te violenta que yo celebre misa, como me dijeron hace unos meses, bueno, entonces no hay modo de, claro, no hay modo de construir nada porque estás dinamitando el puente. Entonces, o sea, poner primero el anuncio, después la renuncia y en tercer lugar la denuncia, me parece luminoso y evangélico. Buenísimo, pues no sé si hay algo más, porque bueno, habría mucho más, pero para no robarle tanto tiempo ni a Alejandro. Eli, ¿te animas? Que estoy viendo que enciendes el Sí, micrófono. ¿te escucha ahí? Sí. Eh, Sí. no, más que nada agradecer, porque realmente ya cuando empecé a leer, yo tenía una pregunta en el corazón por un señor que está en las escalinatas del templo de la parroquia que yo voy, que está siempre, o sea, yo me lo encuentro siempre porque está siempre ahí. Y yo fui con esa pregunta, ¿no? Porque uno lo puede ayudar, ¿no? Y yo decía, o sea, había algo ahí en el corazón que me hacía ruido porque yo siempre que voy lo ayudo, pero digo, ¿hasta qué punto? O sea, yo llegué a un punto en el que yo iba a pensar, ¿lo estoy ayudando o no lo estoy ayudando? Entonces, la verdad que hoy me fui con mucha claridad respecto a esto, a hablar con él, preguntarle a él si realmente se siente ayudado con el hecho de que, más que nada porque empecé a notar que a medida que voy cada vez me pide más plata, ¿no? Entonces, no, me dio mucha claridad, o sea, ver más eh, como el todo y no tanto a nivel material, ¿no? De hecho, me llamó eso, ¿no? A sentarme con él y hablar con él y decirle, bueno, él es libre. Si quiere que le siga dando plata, yo le puedo seguir dando plata, pero yo siento que lo estoy esclavizando y lo estoy haciendo dependiente de mí. Entonces, si él quiere ser eso, bueno, si es lo que quiere elegir, pero nada, pero no sabían cómo encararlo. Y de hecho, cuando yo empecé a leer la exhortación, tenía la misma duda y la estaba leyendo y seguía sin responderse esa duda. Y se me respondió hoy con esa, de todo lo que se habló, ¿no? O sea. Eh, Así que muchísimas gracias y también me dio mucha, como también el hecho de cuando hablábamos de los carismas, también ver esa pobreza, ¿no? Que yo de alguna forma, eh, yo veía esa necesidad, ¿no? Que es esa pobreza, ¿no? Si se quiere. Eh, no tanto, como decía recién Paulina, capaz, eh, hay cosas que nos atraen menos tal vez, bueno, yo la veo siempre a la Madre Teresa y digo, señora, tipo, ¿cómo hizo? O sea,
como que el estandarte está allá, ¿no? Entonces es como, y yo digo, no, o sea, yo no siento que, pero sí me pasa con otras cosas, con otras necesidades y otras pobrezas. Y de alguna forma necesitaba escuchar que no es que hay pobrezas más importantes que otras, por así decirlo, ¿no? Porque a mí eso me estaba eh, como bueno, que un poco que eso me confundía, ¿no? Entonces, nada, la verdad que, nada, gracias, muchas gracias, porque realmente me llevo mucho ahí para seguir meditando y releer, porque es como que realmente me ayudó mucho. Había algo, había cosas que hoy se nombraron que no había percibido, entonces necesito como releer y seguir como masticando y decir, ah, ok, iba por acá, ok. Entonces, nada, muchísimas gracias, me reayudó, gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues La le- muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a los que verán este video. De verdad, Alejandro, te agradezco mucho por sé que no vas nada bien de tiempo, entonces, y que le has dedicado a Ay, esto trabajo y oración. Así que te agradezco un montón a los que han intervenido y seguimos en contacto. Si salvo que tengan un inconveniente, generalmente a quien se anota un coloquio, le siguen llegando las invitaciones de los demás coloquios. Eh, Así que bueno, será un gusto y les llegarán por correo electrónico. En el correo electrónico está evidentemente mi correo, pero también mi contacto de WhatsApp para seguir en estas convocatorias. Y nada, muchísimas gracias a todos. Ponemos esto en manos de Dios y que no lo dije al inicio, pero sí estaba temporalmente pensado para que estuviese en la semana entre el Domingo del Pobre y el Domingo de Cristo Rey, que es un contexto privilegiadísimo para hablar de este tesoro de la Iglesia desde sus raíces más ricas, de verdad. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Cortamos para terminar en tiempo. Los que se han ido yendo o se están despidiendo por el chat o me están escribiendo por WhatsApp, que lo sienten muchísimo. Así que Alejandro, de verdad, gracias. Has superado lo esperado para variar. Me alegra mucho. Gracias por la Un abrazo a invitación. todos, que estén muy bien. Para la grabación.